Roma, la ciudad que devora a sus hijos. Un trono que no es de gloria, sino una sentencia de muerte rodeada de mármol y púrpura. En las sombras donde el miedo camina en silencio, existe un hombre que nadie ve. Un hombre que tartamudea, que cojea, y al que su propia madre llamó un aborto de la naturaleza. Claudio. El bufón que sobrevivió a los monstruos simplemente porque nadie creía que valiera la pena matarlo. Pero mientras los senadores gritan libertad sobre la sangre de Calígula, un soldado pretoriano corre una cortina. Y allí, temblando de terror, encuentra al historiador que está a punto de escribir el capítulo más inesperado del imperio. Bienvenidos a la crónica del emperador por accidente. Porque en Roma, a veces la mente más brillante se esconde tras la máscara de un tonto. Pero antes de que te acomodes, puedes tomarte un momento para darle like al video y suscribirte. Y te pido que en los comentarios dejes desde donde nos miras y qué hora es para ti. Siempre es interesante ver desde qué lugares del mundo nos escriben. Además me gustaría saber qué otros relatos te interesan o gustaría escuchar en próximos videos. Esto es Mitos de Almohada, y el objetivo de este canal es que puedas relajarte y escuchar un buen relato para conciliar el sueño. Sin más, comencemos. Roma, año 44 a.C. El aire todavía huele a incienso y a sangre seca. El cuerpo de César es ceniza en el foro. Y el mundo contiene el aliento. Todos los ojos están puestos en Marco Antonio. Es el hombre del momento. Alto. Fuerte. Un soldado que bebe vino en copas de oro y conduce carros tirados por leones. Es el macho alfa de Roma. Cree que el trono está vacío y que lleva su nombre escrito. Antonio camina por las calles con la seguridad de quien ya se siente dueño del destino. Mira al Senado con desprecio. Mira a la plebe con una sonrisa de superioridad. Para él, el poder no se negocia, se arrebata con el brazo y la espada. Pero entonces, llega el chico. Cayo Octavio. Tiene solo 18 años. Es bajo, rubio, y siempre parece estar enfermo. Le molestan el sol y el frío. En una pelea a puñetazos, cualquiera podría vencerlo. Cuando desembarca en Italia, sus propios parientes le ruegan que se esconda. Eres un niño, le dicen. Antonio te aplastará como a un insecto. Cuando llega a Roma para reclamar la herencia de César, Marco Antonio se ríe en su cara. Lo llama el chico. Le dice que se vaya a casa a estudiar. Pero Antonio comete el error de juzgar el libro por la cubierta. No ve lo que hay detrás de esos ojos fríos y acuosos. Octavio no tiene músculos, pero tiene la mente política más afilada y despiadada que Roma ha visto jamás. Octavio hace algo brillante. Se cambia el nombre. Empieza a llamarse a sí mismo Cayo Julio César. Y empieza a pagarle a los veteranos del ejército con el dinero de su propia herencia. Vende sus tierras, sus posesiones, todo para cumplir la promesa de su padre adoptivo. De repente, los soldados ya no ven a un niño. Ven al hijo de su Dios. Ven a César. Marco Antonio deja de reírse. Se da cuenta de que tiene un problema muy serio. El chico le está robando el ejército debajo de sus narices. La guerra entre ellos parece inevitable. Hay escaramuzas. Insultos lanzados desde los púlpitos. El Senado intenta usar al chico para destruir a Antonio. Los viejos senadores, con Cicerón a la cabeza, piensan que pueden manejar a Octavio. Lo elogiaremos, lo condecoraremos y lo desecharemos, dicen en voz baja. Pero Octavio es demasiado listo para ser una marioneta del Senado. Sabe que si vence a Antonio, el Senado luego se deshará de él como de un pañuelo usado. Así que, en un giro sorprendente que deja a Roma en shock, Octavio envía un mensaje secreto a Antonio. ¿Por qué peleamos entre nosotros? Nuestros verdaderos enemigos están en Grecia. Los asesinos de mi padre, Bruto y Casio. Únete a mí. Matémoslos a ellos primero, y luego nos repartimos el mundo. Antonio acepta.
Suman a un tercer general, un hombre rico pero débil llamado Lépido. Se reúnen en una pequeña isla en un río cerca de Bolonia, lejos de oídos curiosos. Allí, bajo la lluvia y el barro, nace el segundo triunvirato. Esta vez no es un acuerdo secreto como el de César y Pompeyo. Es una dictadura militar pública. 3 hombres con poder absoluto para restaurar la república. Pero para hacer la guerra, necesitan dinero. Mucho dinero. Y necesitan asegurarse de que nadie en Roma los apuñale por la espalda cuando se vayan. Así que hacen lo mismo que hizo Sila 40 años atrás. Sacan las listas. Las proscripciones. Se sientan en una mesa con un mapa de Roma y una lista de nombres. Es una escena de terror puro. 3 hombres tachando vidas con un estilete de hierro. Este senador es muy rico, márcalo. Este otro me insultó una vez, márcalo. Este es peligroso, a la lista. Se dice que intercambiaron familiares. Antonio aceptó que mataran a su propio tío, a cambio de que Octavio aceptara que mataran a un aliado suyo. Las cabezas de los asesinados empiezan a aparecer en el foro. Roma se convierte en una ciudad de sombras y puertas cerradas. Nada personal. Solo negocios. Pero había un nombre en esa lista que Antonio escribió con tinta roja. Un nombre que odiaba más que a nadie. Marco Tulio Cicerón. Cicerón era la voz de Roma. El mejor orador. El defensor de la libertad. Tras la muerte de César, Cicerón había atacado a Marco Antonio con una serie de discursos brutales llamados las Filípicas. Lo llamó borracho, tirano, pervertido. Destruyó su reputación frente a todo el pueblo. Antonio nunca perdonaba. Cuando los soldados llegaron a la villa de Cicerón, el viejo abogado intentó huir en una litera hacia el mar. Pero los asesinos lo alcanzaron en el camino. Cicerón supo que era el fin. No corrió. Ordenó a sus esclavos que bajaran la litera. Apartó la cortina. Sacó la cabeza y el cuello, y miró fijamente al centurión que venía a matarlo. Dicen que sus últimas palabras fueron: no hay nada correcto en lo que estás haciendo, soldado, pero al menos intenta matarme correctamente. El centurión le cortó la cabeza. Y también le cortó las manos. Las manos que habían escrito los discursos contra Antonio. Antonio ordenó que clavaran la cabeza y las manos de Cicerón en la rostra del foro romano, el púlpito desde donde daba sus discursos. Cuentan que la esposa de Antonio, Fulvia, sacó sus horquillas del pelo y atravesó la lengua de Cicerón con ellas, en un último acto de odio. Fue un mensaje brutal para toda Roma. La libertad de expresión ha muerto. Si hablas contra nosotros, te cortaremos la lengua. Con Roma aterrorizada y los bolsillos llenos de oro robado, Antonio y Octavio embarcaron hacia Grecia. Hacia la venganza. Año 42 a.C. Llanuras de Filipos, en Macedonia. Es la batalla final de la República. A un lado, los libertadores. Bruto y Casio. Defendiendo la vieja idea de que Roma debe ser libre. Al otro lado, los vengadores. Antonio y Octavio. Defendiendo el nuevo orden y la memoria de César. Son casi 200.000 hombres. La batalla más grande jamás librada entre romanos. El cielo de Macedonia se nubla con el polvo de las legiones. Octavio está enfermo en su tienda, pálido y débil. Algunos dicen que se esconde, que tiene miedo. Antonio tiene que llevar el peso del combate. Antonio es un demonio en el campo de batalla. Ataca las posiciones de Casio con una furia imparable. Rompe sus líneas. Saquea su campamento. Casio, creyendo erróneamente que Bruto también ha perdido y que todo está acabado, se suicida con la misma daga con la que apuñaló a César. Una muerte poética. Días después, se libra el segundo asalto. Bruto intenta resistir, pero sus hombres están desmoralizados. Saben que la era de la libertad ha terminado. El ejército de Antonio los aplasta. Bruto huye a las colinas con unos pocos amigos.
Mira al cielo estrellado y recita un verso de una tragedia griega, oh, pobre virtud. Era solo palabras, pero yo te seguí como si fueras real. Luego, se lanza sobre su propia espada. Antonio encuentra el cuerpo de Bruto. Y aquí vemos la diferencia entre Antonio y Octavio. Octavio quiere cortarle la cabeza a Bruto y enviarla a Roma para tirarla a los pies de la estatua de César. Octavio es frío, rencoroso. Antonio, sin embargo, se quita su propia capa púrpura de general, una capa carísima, y cubre el cuerpo de Bruto. Era el más noble de todos ellos, dice Antonio. Lo hizo por amor a Roma, no por envidia. La guerra ha terminado. Los asesinos están muertos. Ahora, el mundo es un pastel que hay que repartir. Antonio y Octavio se miran. Saben que esta alianza tiene fecha de caducidad. El mundo es demasiado pequeño para dos egos tan grandes. Deciden dividir el mapa. Octavio, el chico enfermo, se queda con el oeste. Con Roma, Italia, España y las Galias. Parece el premio gordo, pero es una trampa. Italia está arruinada, llena de veteranos exigiendo tierras y comida que no existen. Antonio, el general estrella, elige el este. Grecia, Asia y lo más importante, Egipto. Antonio quiere el oro, quiere la gloria y quiere conocer a la famosa reina que sedujo a César. Antonio se va a Alejandría y allí la historia de Roma se convierte en una tragedia romántica. Año 41 a.C. Ciudad de Tarso. Marco Antonio está en la cima del mundo. Es el hombre más poderoso de Roma. Antonio decide llamar a capítulo a los reyes de la zona. Y entre ellos, convoca a la reina de Egipto. Quiere saber si ella ayudó a los asesinos de César. La verdad es que Antonio necesita dinero para invadir Partia, y Egipto es el banco del mundo. Antonio espera que Cleopatra llegue humilde, asustada. Pero Cleopatra no es una vasalla. Es la última faraona. Y sabe exactamente cómo manejar a un hombre como Antonio. Antonio es simple, le gusta el vino, las mujeres, la guerra y el espectáculo. Así que Cleopatra le da un espectáculo. No llega caminando. Llega navegando por el río Cydnus en una barcaza de oro. Las velas son de color púrpura. Los remos son de plata y se mueven al ritmo de flautas y arpas. Ella va vestida como la diosa Venus, recostada bajo un toldo bordado en oro. Y el aire huele a perfumes tan potentes que la gente en la orilla se desmaya de placer antes de ver el barco. Antonio, que se creía la encarnación de Dioniso, queda paralizado. No ve a una política. Ve a su diosa. Esa noche, Antonio no cenó como un romano. Cenó como un dios. Luces, regalos, opulencia. Y en medio de todo, Cleopatra. Divertida. Inteligente. Antonio cayó rendido. Se olvidó de su esposa en Roma. Se olvidó de sus planes. Siguió a Cleopatra a Alejandría como un perrito faldero. En Alejandría fundaron un club, los Inimitables. Su única regla era vivir al límite. Pasaban los días cazando y las noches disfrazándose de esclavos para meterse en peleas de bar por diversión. Era una vida de decadencia adolescente. Pero mientras Antonio vivía en una fantasía oriental, en Roma, la realidad era fría y gris. Octavio estaba en Roma. Y no estaba de fiesta. Octavio era un trabajador incansable. Sabía que no tenía el carisma de Antonio. Pero tenía amigos leales que eran genios. Tenía a Marco Vipsanio Agripa, un general brillante que construía acueductos y limpiaba las cloacas. Regalos de Octavio, decían las fuentes. Y tenía a Mecenas, que pagaba a poetas como Virgilio para que escribieran sobre la virtud de Octavio. Poco a poco, Octavio empezó a construir una narrativa. Octavio iba al foro y decía, mirad a Antonio. Ya no es romano.
Se viste con sedas. Se maquilla. Ha sido embrujado por esa ramera egipcia. Antonio quiere mudar la capital a Alejandría. Era mentira, o al menos una exageración. Pero el pueblo se lo creyó. Para intentar calmar las aguas, Antonio se casó con la hermana de Octavio, Octavia. La mujer perfecta. Pero la llamada del Nilo era demasiado fuerte. Antonio abandonó a Octavia y volvió con Cleopatra. Fue el insulto final. Octavio ya tenía la excusa, ha humillado a Roma. Antonio intentó recuperar su prestigio invadiendo Partia. Pero la campaña fue un desastre bíblico. Perdió 25.000 hombres por el hambre y el frío en las montañas de Armenia. Regresó a los brazos de Cleopatra roto. Un general derrotado. Octavio, desde Roma, sonreía. Año 34 a.C. Antonio hace algo que firma su sentencia de muerte, las donaciones de Alejandría. Reparte el mapa de Roma entre sus hijos con Cleopatra. Nombra a Cesarión rey de reyes. Un ataque directo a Octavio. Cuando la noticia llega a Roma, el escándalo es total. Octavio va al Senado. Pero no declara la guerra a Antonio. Eso sería otra guerra civil. Declara la guerra a Cleopatra. Es una guerra para salvar a nuestra civilización de una reina bruja, dice. El pueblo ruge de aprobación. 2 de septiembre del año 31 a.C. Costa de Grecia. Actium. 2 flotas gigantescas se miran. A un lado, los barcos monstruosos de Antonio. Al otro lado, las liburnas rápidas de Agripa. Durante horas, el combate está estancado. Y entonces, ocurre lo inexplicable. Cleopatra, asustada por el bloqueo, huye con sus 60 barcos. Antonio, el guerrero que nunca retrocedía, ve alejarse el barco de la reina y se rompe. Abandona a sus hombres. Salta a un barco pequeño y la sigue. Sus soldados, al ver que su general ha huido, se rinden a Octavio por puro asco. Antonio y Cleopatra llegan a Alejandría sabiendo que es el final. Antonio cae en una depresión profunda. Cuando las legiones de Octavio llegan a las puertas de la ciudad, Antonio se clava la espada en el vientre. Muere en los brazos de Cleopatra, manchándole la cara de sangre. Octavio entra en Alejandría y captura a Cleopatra. Quiere exhibirla encadenada en Roma. Pero ella no será el trofeo de nadie. El 12 de agosto. Cleopatra se tumba en su lecho de oro y acerca un áspid a su pecho. Cuando Octavio entra, la ve muerta y majestuosa. Me ha robado el triunfo, piensa. Octavio ordena asesinar a Cesarión. No es bueno que haya demasiados Césares, dice un filósofo. Egipto se convierte en propiedad personal de Octavio. La guerra civil ha terminado. Octavio tiene 33 años. Y tiene ante sí la tarea de convertir una república de cadáveres en un imperio de mármol. Año 29 a.C. Octavio regresa a Roma. Ha aprendido de los errores de su padre adoptivo. No quiere ser rey. Monta la obra de teatro política más grande, dice que devuelve el poder al Senado. Los senadores le ruegan que se quede. Él acepta solo el título de Augusto. El Venerable. Bajo su mandato, comenzó la Pax Romana. Augusto cerró las puertas del templo de Jano 3 veces. Roma se transformó. Encontré una Roma de ladrillo, y os dejo una Roma de mármol, dijo al final de su vida. Pero ser un dios tiene un precio. La vida de Augusto fue una tragedia griega. Tuvo que exiliar a su propia hija, Julia, por su conducta inmoral. Y en el año 9 después de Cristo, sufrió el golpe más duro, la pérdida de 3 legiones en el bosque de Teutoburgo. Dicen que vagaba por el palacio gritando, Varo, devuélveme mis legiones. 19 de agosto del año 14 después de Cristo. Augusto está muriendo. Pide un espejo, se arregla el pelo. Pregunta a sus amigos, ¿he representado bien mi papel en esta comedia? Sonríe y dice sus últimas palabras, si os ha gustado, aplaudid.
La historia de Augusto culminó, pero Roma y sus intrigas no se detienen ni aun con la muerte de su primer emperador. El sol de agosto quema las piedras de la Vía Apia con una intensidad que parece sobrenatural, como si el mismo cielo pesara sobre los tejados de la ciudad. Augusto, el hombre que encontró una Roma de ladrillo y la dejó de mármol, ha muerto. El Dios viviente, el arquitecto de la paz, ya no respira. Pero mientras el pueblo llora en las plazas y el humo de las piras funerarias comienza a nublar el horizonte, detrás de los muros de mármol del Palacio Palatino, el aire es denso, cargado de una electricidad estática, invisible y peligrosa. Todos los ojos, aunque sea de reojo y con temor, se posan sobre una mujer. Livia Drusilla, la viuda de Augusto. La mujer más poderosa que jamás haya caminado por las 7 colinas. Se dice oficialmente que ella sostuvo la cabeza del emperador en su último aliento en la ciudad de Ñola. Pero en los callejones más oscuros de la suburra, allí donde la luz no llega y la verdad se mezcla con el vino barato, los rumores corren como el aceite hirviendo. Se susurra que los higos que Augusto comió de su propio árbol estaban barnizados con un veneno sutil. Un veneno que solo una madre desesperada por el futuro de su hijo sabría administrar. ¿Por qué destruiría Livia al hombre que amó por 50 años? La respuesta está en la supervivencia. Livia no era solo una esposa, era una estratega que jugaba al ajedrez con la sangre de su propia familia. Durante décadas, actuó como una jardinera implacable, podando el árbol genealógico de los Julio Claudios. Uno a uno, los herederos de sangre de Augusto habían caído antes de tiempo, como frutas que se pudren antes de madurar. El joven Marcelo, el favorito, muerto. Cayo y Lucio, los nietos que Augusto amaba con devoción, muertos en extrañas circunstancias en las fronteras del imperio. Ahora, solo queda Tiberio, el hijo del primer matrimonio de Livia. El heredero que Augusto aceptó solo porque ya no quedaba nadie más en pie. Pero queda un último cabo suelto. Un eco del pasado que podría arruinar el plan maestro de la emperatriz. Agripa póstumo. El último nieto vivo de Augusto, un joven de carácter violento y difícil, exiliado en una roca perdida en medio del Mediterráneo. Antes de que el cuerpo de Augusto sea siquiera ceniza en la pira, una orden secreta vuela hacia la isla. Una espada atraviesa el pecho del joven exiliado en el silencio de su celda. Órdenes del emperador, dicen los verdugos mientras limpian sus hojas. Pero Augusto ya estaba muerto cuando se dio la orden. El Imperio de la Paz comienza su nueva era con un asesinato en el silencio absoluto de las olas. Llaman a Tiberio a Roma. Lo llaman el hijo del destino. Pero Tiberio no llega con la sonrisa radiante de un triunfador. Camina con el rostro de un hombre que se dirige a su propio entierro. Tiberio es un soldado de hierro, un hombre forjado en el barro y la sangre de las fronteras. Ha pasado media vida durmiendo bajo cielos grises en Germania, escuchando el aullido de los lobos y el chocar de los escudos. Es alto, de hombros anchos, pero sus ojos son pozos de una tristeza insondable. Los historiadores de su tiempo lo llaman el hombre más triste del mundo. Tiberio nunca quiso esta corona de espinas. Él quería su antigua vida. Quería a su esposa Vipsania, la mujer que amaba con una ternura que el mundo no sospechaba. Pero Augusto, ese arquitecto de vidas ajenas, le obligó a divorciarse de ella para casarse con la hija del emperador por pura conveniencia política. Se cuenta que, años después, Tiberio se cruzó con Vipsania en una calle estrecha de Roma. El emperador se detuvo en seco, sus ojos se llenaron de lágrimas y se quedó paralizado, mirándola alejarse con una desesperación que rompía el protocolo imperial. Sus guardias tuvieron que arrastrarlo de vuelta al palacio. Ese es el hombre que ahora sostiene las riendas del mundo. Un corazón roto encerrado en una coraza de orgullo y amargura. En el Senado se representa la comedia más cínica de la historia de Roma. Tiberio entra en la curia. Los senadores, esos hombres que una vez fueron los señores del mundo, ahora se arrastran por el suelo. Le ofrecen el poder absoluto. Le ruegan que acepte el título de Augusto. Pero Tiberio duda. No soy digno, murmura con voz ronca.
El peso de Roma es demasiado grande para un solo hombre. Augusto decía estas palabras para que le rogaran. Tiberio las dice porque las siente en la médula de sus huesos. Pero el Senado tiene miedo. Tienen miedo a la libertad y miedo a la tiranía. Obligan a un hombre que odia la política a convertirse en su dios. Y en la sombra del trono, siempre ella. Livia. La madre que lo hizo todo por él, pero que ahora exige su pago en cada suspiro. Ella no se conforma con ser la madre del emperador, ella quiere ser la emperatriz. Da órdenes a los gobernadores desde sus habitaciones privadas. Recibe a embajadores extranjeros con una diadema que brilla más que la de su hijo. Incluso las cartas oficiales deben llevar su aprobación. Pero Tiberio la odia por su ambición fría. Odia que cada vez que la mira, ella sea el recordatorio viviente de los crímenes cometidos para sentarlo en esa silla de oro. La relación entre ambos se convierte en una guerra silenciosa de pasillos, donde los saludos son cuchillos y los abrazos son cadenas. Para escapar de su madre y de una Roma que desprecia profundamente por su servilismo, Tiberio mira hacia las fronteras. Envía a su sobrino, el joven y carismático Germánico. Germánico es todo lo que Tiberio nunca pudo ser. Es guapo, es valiente, es el héroe que recuperó las águilas romanas perdidas en el desastre de Teutoburgo. El pueblo lo adora. Las legiones morirían por él. Es el nuevo César que la plebe aclama en las calles. Y en la mente paranoica de Tiberio, alimentada por el odio de quienes lo rodean, la virtud de Germánico se convierte en una amenaza mortal. Año 19 después de Cristo. Germánico está en Siria, en el esplendor del Oriente. De repente, enferma de forma misteriosa. Sufre visiones de demonios que le arrancan la piel. Sus sirvientes encuentran tablillas de plomo con maldiciones mágicas y restos de huesos humanos bajo el suelo de su dormitorio. Muere entre espasmos de dolor insoportables, gritando que ha sido traicionado. Roma entera estalla en un grito de rabia que sacude los cimientos del Palatino. El pueblo no necesita pruebas. Señalan al palacio. Señalan a Tiberio. Señalan a la sombra de Livia. El hombre más triste de Roma se ha convertido ahora en el más odiado de la tierra. Tiberio se quiebra por dentro. Ya no quiere ver el foro. Ya no quiere ver las caras de los senadores que lo adulan de día y lo maldicen de noche. Empieza a confiar en un solo hombre. Un hombre con ojos de reptil y ambición de fuego llamado Sejano. El prefecto de la Guardia Pretoriana. Sejano es el único que tiene acceso a su oído. Sejano le susurra veneno cada mañana. Todos conspiran contra ti, incluso tu propia sangre, solo yo soy tu escudo fiel. Bajo la influencia de Sejano, las leyes de Roma se retuercen. Comienzan los juicios de Maiestas. Traición. La palabra libertad se convierte en una sentencia de muerte. Basta un poema mal interpretado, una mirada de desdén hacia una estatua de Tiberio, o incluso un descuido al vestirse frente a un busto imperial para terminar ejecutado o exiliado. Roma vive bajo el terror de los delatores. Los esclavos denuncian a sus amos para obtener la libertad. Los amigos denuncian a amigos para quedarse con sus villas frente al mar. El imperio de la paz de Augusto se ha transformado en una jaula de cristal donde todos se observan con puñales escondidos bajo la toga. Finalmente, el peso de la ciudad se vuelve insoportable para el emperador. Tiberio abandona Roma para nunca más volver. Se retira a la isla de Capri. Una roca inexpugnable rodeada por acantilados azules que caen verticalmente hacia el abismo del mar Tirreno. Allí, en lo alto de la villa Jovis, el emperador se oculta del mundo de los hombres. Se dice que allí se entrega a vicios que la lengua no se atreve a nombrar. Se dice que lanza a sus enemigos desde lo alto de los riscos y observa sus cuerpos chocar contra las rocas mientras bebe vino de Falerno. Ya no le importa si el imperio arde, siempre que lo dejen a solas con sus fantasmas y sus rencores. Desde Capri, Tiberio gobierna por carta. Es un anciano invisible, una sombra que mueve los hilos de un mundo que ya no comprende ni ama. Mientras tanto, en Roma, Sejano reina con el terror.
se dedica a exterminar sistemáticamente a los descendientes de Germánico. Los hijos del héroe mueren de hambre en prisiones oscuras bajo el suelo. La sangre de Augusto está siendo devorada por la ambición de un plebeyo que sueña con el trono. Pero Tiberio, aunque viejo y cansado, aún conserva el instinto del soldado. En un último destello de crueldad y astucia, descubre la traición de Sejano. En una sola noche de horror, aniquila a su gran favorito. El cuerpo de Sejano es arrastrado por las calles por una multitud enfurecida y arrojado al Tíber para que los peces lo devoren. La purga es total. Pero la paz no vuelve. El emperador sigue encerrado en su isla, más solo que nunca. Tiberio morirá en el año 37, a los 77 años, en una villa cerca de Miceno. La historia oficial dice que murió de vejez. Pero los susurros dicen que, cuando parecía haber muerto, despertó pidiendo comida y los presentes, aterrados de su ira, lo asfixiaron con su propia ropa de cama para terminar con la agonía de un hombre que nunca debió ser rey. El pueblo, al enterarse, gritará por las calles, al Tíber con el tirano. Al Tíber con Tiberio. Pero no saben que lo que viene después es mucho peor que un emperador triste. Porque en la isla de Capri, mientras Tiberio se hundía en su propia oscuridad, un niño crecía observándolo todo. Un joven que había visto a su padre, a su madre y a sus hermanos ser devorados por la maquinaria del palacio. Un joven que había aprendido que en Roma solo hay dos tipos de personas, las que aplastan y las que son aplastadas. Tiberio, poco antes de morir, miró a ese muchacho y le dijo a sus amigos: «Estoy criando una víbora para el pueblo romano». Ese muchacho era el último hijo vivo del amado Germánico. El niño al que las legiones de su padre le habían regalado unas pequeñas botas militares de cuero, ganándose el apodo cariñoso de Botitas. Calígula. La comedia amarga de Tiberio ha terminado. Pero el telón no se cierra. Se levanta para una obra nueva. Una obra donde la razón será sustituida por el capricho, donde el mármol se manchará de una locura divina y donde Roma descubrirá, con horror, lo que sucede cuando un niño herido y lleno de odio se convierte en el dueño absoluto del mundo. Próximamente, entraremos en la mente del emperador que quiso ser Dios. El hombre que nombró cónsul a su caballo, que declaró la guerra al dios Neptuno y que convirtió el palacio en un laberinto de sangre. Comienza la era de Calígula. Roma, año 37 después de Cristo. El aire de la ciudad ha cambiado. Ya no huele a la paranoia fría y metálica de Tiberio. Ahora, las calles huelen a flores frescas, a incienso y a una esperanza que casi se puede tocar. Tiberio ha muerto en su isla de cristal y el mundo respira por primera vez en 23 años. Todos los ojos están puestos en el puerto de Miceno. Un joven de 24 años avanza hacia la capital, escoltando las cenizas del viejo emperador. Es Cayo Julio César Germánico. Pero nadie lo llama así. Para el pueblo, para las legiones, para los que recuerdan los días de gloria, él es Calígula. El hijo del amado Germánico. El niño que creció en los campamentos militares calzando pequeñas botas de cuero. Calígula entra en Roma como un mesías. La gente se agolpa en los caminos, sacrificando animales, llorando de alegría, llamándolo nuestra estrella, nuestro polluelo, nuestro niño. Roma quiere creer. Quieren creer que la pesadilla ha terminado. Calígula parece ser el emperador perfecto. Es joven. Es generoso. Lo primero que hace es quemar públicamente los registros de los juicios por traición de Tiberio. Ya no habrá espías, promete. Ya no habrá miedo. Reparte bonos de oro a los soldados, organiza banquetes que duran días, devuelve el poder a los magistrados. Por unos meses, Roma vive en una embriaguez de felicidad. Pero el destino, ese viejo tejedor de tragedias, tiene otros planes. 8 meses después de subir al trono, Calígula cae enfermo. Una fiebre negra lo consume. Roma entra en pánico. La gente duerme en las gradas del palacio esperando noticias. Algunos ciudadanos incluso ofrecen sus propias vidas a los dioses a cambio de la salud del emperador. Y entonces, el emperador despierta.
Pero el joven que abrió los ojos en esa cama de seda no era el mismo que los había cerrado. El polluelo de Roma había muerto. En su lugar, algo oscuro, antiguo y retorcido se había apoderado de su mente. Aquí es donde los historiadores se detienen y preguntan: ¿por qué se volvió loco Calígula? Algunos dicen que la fiebre le dañó el cerebro. Otros, que sufría de una epilepsia que los antiguos llamaban la enfermedad sagrada. Pero la verdad es probablemente más humana y más aterradora. Calígula era un niño roto. Había visto a su padre morir joven, a su madre y a sus hermanos ser torturados y hambreados hasta la muerte por Tiberio. Había pasado años en Capri, fingiendo que no sentía nada mientras veía a su abuelo adoptivo cometer atrocidades. Calígula no estaba loco por un virus. Estaba loco por el poder absoluto. Descubrió que, al ser emperador, no había nadie que pudiera decirle no. Y esa es la droga más peligrosa para una mente herida. Calígula mira a los senadores que ofrecieron sus vidas por él y les dice: los dioses han aceptado vuestro trato. Ahora, morid. Y los obliga a suicidarse. La comedia de la bondad ha terminado. Empieza el reinado de la divinidad. Calígula decide que ser un hombre es demasiado poco para él. Quiere ser un dios. Pero no un dios de mármol que se queda quieto en un templo. Quiere ser un dios vivo. Empieza a vestirse como Júpiter, con un rayo de oro en la mano. O como Venus, con túnicas de seda transparente y collares de perlas. Ordena que traigan las estatuas más famosas de los dioses griegos desde Olimpia, y manda decapitar las estatuas de Zeus para poner su propia cabeza sobre los hombros del dios de los dioses. Se construye un puente de madera y barcos entre las ciudades de Baia y Puteoli, solo porque un astrólogo le dijo una vez que tenía tantas posibilidades de ser emperador como de cruzar la bahía a caballo. Calígula se pone la coraza original de Alejandro Magno, monta su caballo Incitato y galopa sobre el mar mientras se ríe de los dioses. Es un espectáculo de una arrogancia infinita. Miles de toneladas de barcos mercantes se usan para el puente, provocando una hambruna en Roma porque no hay barcos para traer el grano de Egipto. Pero al dios no le importa si el pueblo tiene hambre, el dios solo quiere galopar sobre el agua. Y luego, está su relación con el Senado. Calígula los desprecia con una ferocidad que Tiberio nunca se atrevió a mostrar. Obliga a los senadores más ancianos y nobles a correr kilómetros al lado de su carro de oro, vestidos con sus togas oficiales, solo para verlos sudar y humillarse. Los invita a cenar y se ríe a carcajadas. Cuando le preguntan de qué se ríe, él responde: estaba pensando que con un solo movimiento de mi cuello, puedo ordenar que os corten la cabeza a todos. El miedo vuelve a Roma, pero esta vez es un miedo absurdo, un miedo que no tiene lógica. Hablemos de Incitato, su caballo favorito. Calígula le construye un establo de mármol, un pesebre de marfil, y le regala collares de piedras preciosas. Invita al caballo a cenar en la mesa imperial y le ofrece cebada bañada en oro. Pero el golpe final llega cuando anuncia que va a nombrar a su caballo cónsul de Roma. Muchos pensaron que era pura locura. Pero hoy entendemos que era el insulto definitivo al sistema. Calígula estaba diciendo: mi caballo puede hacer vuestro trabajo mejor que vosotros, porque vosotros no sois más que animales serviles. La locura se vuelve sangrienta. Calígula necesita dinero para sus puentes de oro y sus palacios flotantes en el lago Nemi. Así que empieza a confiscar fortunas. Abre un burdel en el mismísimo Palacio Imperial y obliga a las esposas de los senadores a trabajar en él para recaudar fondos. Si un hombre es rico, Calígula lo invita a una partida de dados. Si el hombre gana, Calígula lo manda matar. Si pierde, se queda con todas sus tierras. Pero el momento más extraño, el que define su mente fracturada, es la guerra contra Neptuno. Calígula lleva a sus legiones hasta las orillas del Canal de la Mancha, frente a Britania. Los soldados están listos para la invasión. Las máquinas de guerra están montadas. Y entonces, el emperador da la orden más extraña de la historia militar. Atacad al mar. Los soldados, confundidos,
empiezan a apuñalar las olas con sus espadas y a lanzar jabalinas al agua. Calígula ordena entonces a sus hombres que recojan conchas de la arena. Estos son los despojos de la victoria, dice. Hemos vencido al dios del mar. Regresa a Roma exigiendo un triunfo por haber derrotado a las conchas de la playa. La oscuridad se vuelve personal. Calígula tiene 3 hermanas, pero ama a una por encima de todas, Drusila. Los rumores dicen que el amor entre ellos no es de hermanos. Cuando Drusila muere, Calígula prohíbe a Roma reír, bañarse o cenar con sus familias durante un año. La declara diosa. Pero algo en él se rompe definitivamente con su muerte. Se vuelve un fantasma que vaga por el palacio por las noches, hablando con la luna, pidiéndole que baje a su cama. Calígula ya no vive en el mundo de los hombres. Vive en un mito sangriento que él mismo ha escrito. Pero incluso en Roma, los dioses pueden sangrar. El error final de Calígula fue meterse con la única persona que no podía permitirse el lujo de la paciencia, su propia guardia. Había un oficial de la guardia pretoriana llamado Casio Querea. Un veterano rudo, curtido en 1000 batallas. Calígula, por pura diversión, se dedicaba a humillar a Querea todos los días. Cuando Querea le pedía la contraseña del día, Calígula le daba palabras obscenas o afeminadas. Se burlaba de su voz, llamándolo cobarde frente a los demás soldados. Querea no era un senador asustado. Era un hombre que sabía matar. 24 de enero del año 41 después de Cristo. Calígula está en un túnel estrecho y oscuro bajo el palacio, regresando de unos juegos deportivos. Se detiene a hablar con unos jóvenes actores. De repente, Querea se acerca. Calígula le pide la contraseña. Querea responde con su espada. «Toma esto», grita, hundiendo el acero en el hombro del emperador. Los demás conspiradores caen sobre él como lobos. 30 puñaladas rompen la carne del dios viviente. Calígula cae al suelo, cubriéndose la cara, gritando, «Todavía vivo. Todavía estoy vivo». Pero los soldados no se detienen. Quieren asegurarse de que el monstruo no se levante. La sangre del hombre que se creía Júpiter corre por el suelo del túnel, mezclándose con la suciedad del palacio. En un acto de odio puro, los soldados corren a las habitaciones imperiales. Matan a la esposa de Calígula. Y luego, toman a su hija pequeña, una niña de apenas unos años, y estrellan su cabeza contra una pared de mármol. Querían borrar la semilla de la víbora para siempre. Roma se queda en silencio. El dios ha muerto. Los senadores corren al foro, gritando que la república ha vuelto, que Roma es libre de nuevo. Pero mientras ellos hablan de leyes y libertad, en un rincón oscuro del palacio, detrás de una cortina pesada de terciopelo, unos pies están temblando. Un hombre de 50 años, cojo, tartamudo y al que todos consideran un idiota, se esconde del caos. Un soldado pretoriano ve los pies detrás de la cortina. Tira de la tela. El hombre cae de rodillas, suplicando por su vida. El soldado lo mira, se ríe y se arrodilla ante él. «Salve, César», dice el soldado. Ese hombre es Claudio, el tío de Calígula. El hombre que sobrevivió porque todos pensaban que era demasiado tonto para ser peligroso. El destino de Roma está a punto de cambiar de manos una vez más. De la locura de un niño dios, a la sabiduría oculta de un historiador que nadie quería. Roma, enero del año 41 después de Cristo. El Palacio del Palatino es un laberinto de gritos, sangre y pasos apresurados. Calígula ha caído. El dios de arena ha sido devorado por el acero de sus propios guardias. Los senadores corren por el foro gritando en libertad, soñando con el regreso de una república que murió hace 100 años. Pero mientras ellos hablan de leyes antiguas, en los pasillos sombríos del palacio, el destino de Roma se esconde detrás de una cortina. Un hombre de 50 años tiembla en la oscuridad. Sus rodillas chocan entre sí. Un hilillo de saliva se escapa por la comisura de su boca. Es Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Pero nadie lo llama por sus títulos.
Para su familia, él es Claudio el idiota. Su propia madre, Antonia, solía decir que era un aborto de la naturaleza, un hombre que los dioses empezaron a hacer pero nunca terminaron. Claudio es cojo, tartamudo, y su cabeza se balancea de un lado a otro como si fuera demasiado pesada para su cuello. Había sobrevivido a las purgas de Tiberio y a la locura de Calígula por una sola razón. Nadie lo consideraba una amenaza. ¿Quién iba a temer a un hombre que pasaba sus días escribiendo historias sobre los etruscos y los cartagineses? Claudio era el bufón de la corte, el pariente pobre al que Calígula humillaba en los banquetes para hacer reír a sus invitados. Pero ese día, la cortina se abre. Un soldado pretoriano llamado Grato ve unos pies que asoman por debajo del terciopelo. Tira con fuerza. Claudio cae de rodillas, suplicando por su vida, convencido de que vienen a matarlo. Pero el soldado ve algo que los senadores han olvidado. Ve la sangre de Germánico. Ve la legitimidad de la familia de César. El soldado se arrodilla. Salve, César, dice con una sonrisa burlona pero cargada de intención. Los pretorianos no quieren una república, quieren un emperador que les pague. Suben a Claudio a una litera y se lo llevan al campamento. Roma ha sido comprada por 15.000 sestercios por soldado. El historiador que nadie escuchaba es ahora el dueño del mundo. Pero, ¿quién era realmente Claudio? Detrás del tartamudeo y los tics nerviosos se escondía una de las mentes más brillantes de Roma. Claudio no era un idiota, era un superviviente. Había aprendido que en el palacio, ser inteligente era una sentencia de muerte. Así que se puso la máscara del tonto. Pero ahora, con la corona sobre sus sienes, la máscara empieza a caer. Claudio hace algo que deja al Senado paralizado. Empieza a trabajar. No organiza orgías, no construye puentes de oro. Construye puertos. Roma se muere de hambre porque el grano no puede llegar en invierno. Claudio diseña un puerto colosal en Ostia, hundiendo un barco gigante lleno de cemento para crear un rompeolas. Construye acueductos que traen agua cristalina desde las colinas. Reforma las leyes. Se sienta en el tribunal desde el amanecer hasta el anochecer, escuchando los problemas de la gente común. El idiota está demostrando ser el mejor gobernante desde los días de Augusto. Pero Claudio sabe que un emperador romano necesita algo que él no tiene. Gloria militar. Augusto tenía a Agripa. Tiberio tenía sus campañas en Germania. Claudio solo tiene sus libros. Así que decide hacer lo que ni siquiera el gran Julio César logró completar. La conquista de Britania. Año 43 después de Cristo. Las legiones romanas están frente al Canal de la Mancha. Los soldados tienen miedo. Creen que Britania es el fin del mundo, un lugar donde el océano se convierte en niebla y los monstruos devoran barcos. Pero Claudio los empuja. Cruza el mar con elefantes de guerra. Sí, elefantes en las selvas de Inglaterra. Imagina la escena, los guerreros británicos, con sus cuerpos pintados de azul, viendo aparecer a esas bestias grises y colosales entre la bruma. Es una victoria total. Claudio entra en Camulodunum como un conquistador. El hombre que cojeaba al caminar, ahora cabalga sobre una isla indomable. Sin embargo, mientras Claudio conquista mundos lejanos, su propio hogar es un nido de víboras que no puede controlar. Claudio tiene una debilidad, las mujeres. Quizá porque fue despreciado por su madre y su abuela, busca el amor en los brazos de mujeres que solo aman el poder. Primero llega Mesalina. Ella es joven, hermosa y peligrosa como un rayo. Mientras Claudio dicta leyes y estudia historia, Mesalina convierte el palacio en un mercado de placer y muerte. Los rumores dicen que Mesalina apostaba con las prostitutas de Roma para ver quién podía atender a más hombres en una sola noche, y que ella ganaba. Pero lo peor no era su lujuria, sino su crueldad. Usaba el nombre del emperador para ejecutar a cualquiera que la mirara mal o que tuviera una propiedad que ella deseara. Claudio, absorto en su trabajo, no ve nada. O no quiere ver nada. Hasta que Mesalina comete el error final.
Se enamora de un joven senador llamado Silio y, en un acto de locura total, se casa con él mientras Claudio está fuera de la ciudad. No es solo adulterio, es un golpe de estado. Cuando Claudio se entera, su rostro se vuelve de piedra. El historiador sabe que el castigo para la traición solo tiene una forma. Los pretorianos llegan a los jardines donde Mesalina se esconde. Ella intenta suicidarse, pero su mano tiembla. El centurión le quita el puñal y lo hace por ella. Cuando le informan a Claudio que su esposa ha muerto, él simplemente pide otra copa de vino. El corazón de Claudio se está volviendo tan frío como el mármol que tanto ha pulido. Pero un emperador no puede estar solo. Y aquí entra en escena la mujer que cambiará el curso de la historia para siempre. Agripina la menor. Ella es la sobrina de Claudio, la hija del amado Germánico, la hermana de Calígula. Agripina no es como Mesalina. Ella no busca placer, busca el trono para su hijo. Un joven de ojos claros y alma inquieta llamado Lucio Domicio Enobarbo. Un niño al que el mundo conocerá pronto como Nerón. Agripina despliega sus redes. Es una maestra de la seducción intelectual. Convence a Claudio de que el imperio necesita la unión de las dos ramas de la familia de César. Se casan. El tío y la nieta. Roma se escandaliza, pero Claudio ya no escucha a Roma, solo escucha el susurro de Agripina. Ella toma el control de todo. Se sienta a su lado en las ceremonias. Aparece en las monedas. Es la verdadera dueña del palacio. Agripina tiene un objetivo claro, que su hijo Nerón sea el heredero, por encima del hijo biológico de Claudio, el joven británico. Poco a poco, Claudio empieza a despertar de su letargo. Empieza a darse cuenta de que ha criado a una nueva víbora en su propio lecho. Una noche, borracho, murmura: parece que mi destino es sufrir las infamias de mis esposas y luego castigarlas. Agripina escucha esas palabras y sabe que el tiempo se ha acabado. Si no actúa ahora, Claudio nombrará a Británico como su sucesor y ella terminará en el exilio o en una tumba. 13 de octubre del año 54 después de Cristo. Claudio está cenando. Le encantan los hongos. Es su comida favorita. Agripina le ofrece un plato de setas especialmente seleccionadas. Claudio come con apetito. De repente, su rostro se vuelve pálido. Empieza a sudar. El veneno está haciendo su trabajo. Pero Claudio tiene una digestión fuerte. Empieza a vomitar, eliminando el tóxico. Agripina no puede permitirse un error. Llama al médico del emperador, Genofonte, que está en la conspiración. El médico finge ayudar a Claudio a vomitar metiéndole una pluma en la garganta. Pero la pluma está untada con un veneno mucho más potente. En pocos minutos, la respiración de Claudio se vuelve pesada, lenta, hasta que se detiene por completo. Claudio muere a los 63 años. El hombre que todos creían que no duraría un mes en el trono, gobernó durante 13 años con una sabiduría que Roma tardaría siglos en volver a ver. Fue el emperador que amplió las fronteras, el que dio la ciudadanía a los galos, el que alimentó a su pueblo. Pero al final, fue derrotado por el mismo veneno que corre por la sangre de su familia. Agripina mantiene las puertas del palacio cerradas. No anuncia la muerte de Claudio. Necesita tiempo para que los pretorianos se acostumbren a la idea del nuevo líder. Finalmente, las puertas se abren. Agripina sale de la mano de su hijo de 16 años. El emperador Claudio ha subido a los cielos, grita: «Salve, Nerón». El cuerpo de Claudio es llevado a la pira. El Senado lo declara un dios. Pero mientras el humo de su cuerpo sube al cielo, un nuevo tipo de fuego empieza a arder en el corazón de Roma. Nerón es joven. Ama la música. Ama el teatro. Ama el aplauso. Pero también es un descendiente de Germánico y de Livia. Tiene la sangre de los dioses y la ambición de los monstruos. La era de la construcción ha terminado. Comienza la era del espectáculo, de la llama y de la locura más refinada que el mundo haya visto jamás.
Porque cuando un artista tiene el poder de un dios, el mundo entero se convierte en su escenario. Y el escenario de Nerón está a punto de arder. Espero que este video haya sido de tu agrado y sobre todo te haya relajado mientras escuchas buena historia. Somos Mitos de Almohada, acompañándote siempre en esos momentos que no puedes dormir. Si este relato te gustó, sería de mucha ayuda que nos dejes tu like y puedas suscribirte para que sigamos creciendo como comunidad de cultos noctámbulos. Además te pido que si no lo hiciste que comentes desde donde nos oyes y qué otras historias te gustaría escuchar. Nos encanta leer cada comentario y conocerlos. Si aún no puedes dormir te dejo otro relato interesante para que puedas escuchar. Sin más, nos vemos en un próximo episodio. Te saluda, Mitos de Almohada.